Bueno, Dios les bendiga a todos, bendiciones. Le damos la bienvenida a Conexión Espiritual en esta mañana. Este estudio titulado Una profecía extraña, Génesis capítulo 15 al 18 y del 19 del 1 al 10. Mucho material para discutir en esta mañana. Son muchos capítulos, incluyendo el final del capítulo 14, que no está incluido aquí en el libro, pero quiero hacer algunos puntos sobre este. Vamos a seguir orar y así entramos a esto, pero le urjo a que lea el final del capítulo 14 y también que vea estos capítulos en la propia Biblia, hermanos, para que pueda así entender un poco mejor, ya que hay varias información que es muy importante, que nos ayuda luego a entender un poco más de la historia luego. Así que, amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad de estar aquí reunidos. Te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas a través, Señor, de este estudio. Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste sobre nuestras vidas y nos ayude así a poder entender tu palabra. Te agradecemos estas cosas y las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que una profecía extraña se titula entonces este estudio de esta mañana. Vamos a entrar rapidito entonces, hermanos, en el capítulo 14, que comienza un poco antes, en los versículos 4 al 16, donde se menciona lo que es el nombre Kedor Laomer. Kedor Laomer. ¿Y qué es eso? ¿Quién era ese o qué lugar era ese? Pues miremos acá. Pues habían muchas ciudades en aquellos tiempos de Abraham que tenían sus propios reyes y también habían rivalidades. Pues cuando una ciudad conquistada pagaba el tributo al rey victorioso, lo que hacía era que le permitían que se quedaran con su ciudad, entre comillas, pero tenían que seguir pagando un dinero. No se conoce nada exactamente de lo que es el Kedor Laomer, excepto lo que tenemos en la Biblia, pero aparentemente fue muy poderoso. Era un grupo prácticamente de 5 ciudades, incluyendo a Sodoma, que le habían pagado tributo, hermanos, por 12 años. Esto es similar a un ejemplo real, como vamos a decir, algunas guerrillas en algunos países que van a algunos pueblitos y lo que hacen es que estos locales y tiendas tienen que pagar a las guerrillas para protección y para que las guerrillas no destruyan sus localidades, sus negocios. Estas 5 ciudades pues formaron una alianza y se rebelaron. Entonces Kedorlaomer reaccionó rápidamente y luego fue y lo reconquistó. Y cuando derrotó a Sodoma, capturó a Lot, a su familia y sus posesiones. Y luego, ¿qué termina pasando? Que Abraham, con tan solo 318 hombres, persiguió al ejército de Kedorlaomer y lo atacó acerca de Damasco. Y con la ayuda de Dios, Abraham derrotó, rescató a Lot, a su familia y a sus pertenencias. Así que vamos entonces rapidito a ver acá lo que pasa. Vemos entonces en la historia del día de hoy que primero que nada Dios le promete a Abraham un hijo, que es una cosa un poquito rara, ¿verdad? Al ver la edad de su esposa y de Sara, y también al ver el hecho de que ella pues nunca había podido dar a luz. Pero podemos ver entonces que esto es parte del pacto que Dios había establecido con él. Oh, pero antes de eso, bien importante, vemos acá, el versículo 18 del capítulo 14, esto es bien importante, hermanos. Ahí nos habla de Melquisedec. Dice, ¿pero qué es Melquisedec? ¿Qué es eso? Pues obviamente fue un hombre justo, ya que su nombre significa rey de justicia y rey de paz. Era sacerdote del Dios Altísimo, como nos dice Hebreos 7, capítulo 7, versículo 1 y 2, y él reconoció a Dios como creador del cielo y de la tierra. Y también sabemos que hay varias teorías de quién había sido Melquisedec. Era un rey respetado en aquella región. Abraham simplemente le estaba mostrando el respeto que merecía. Es posible también que el nombre de Melquisedec era un título de todos los reyes de Salem. Melquisedec era tipo de Cristo, como podemos ver en Hebreos capítulo 7, versículo 3, una representación, simbolismo, cuando usamos la palabra tipo, ¿verdad? Y se dice que algo del Antiguo Testamento es tipo de Cristo cuando está relacionado con las cosas que hizo el Señor, que es en sí una lección sobre Cristo. Y número 4, Melquisedec fue una aparición de Cristo preencarnado en un cuerpo temporal. Así que no sabemos exactamente, hermano, cuál es el detalle importante, pero sí sabemos que Melquisedec es importante. Usted puede verlo y probablemente, quizás aunque nunca lo haya escuchado quizás en alguna película.
Es mencionado en películas, se han hecho hasta películas donde se usa la esencia de eso cuando quizás se acuerda de Salem, ¿verdad? Entonces, el versículo 20 nos muestra que Abraham dio a Melquisedec los diezmos del botín. Y hay veces, hermanos, en religiones paganas, que es una tradición, aún en religiones paganas, que es una tradición dar el 10%, la décima parte de las ganancias a los dioses. Pues Abraham siguió esta tradición y no quiso tomar botín del rey de Sodoma. Y aun cuando toma entonces la parte de forma significativa lo que iba a dar a Dios, decidió rechazarlo por razones más importantes. Él no quería que los muy ateos de Sodoma dijeran enriquecimos a Abraham. Entonces, por esta razón, él decide entonces dar este diezmo. Hermano, y hay mucha información más en cuanto a esto, pero solo se lo quería mencionar para que no lo pasemos por alto, ¿verdad? Entonces, un poquito más de información aquí le comparto de Melquisedec. Primer rey sacerdote de las escrituras, fue un líder con el corazón en sintonía con Dios. Él sabía animar a los demás a servir a Dios con toda sinceridad. Su carácter reflejaba su amor por Dios y nos hace recordar a Jesús. Algunos creen que quizás haya sido hasta el mismo Jesús que se haya aparecido. Pero, hermanos, son diferentes estudios y análisis de teólogos. Podemos ver también que podemos aprender de la vida de él que vivamos para Dios y es probable que nosotros donde estemos en nuestro momento preciso de nuestra vida, hermano, que podamos verdaderamente reflexionar y ver a Dios donde estamos. Debemos de examinarnos y preguntarnos a quién o a qué es usted fiel por encima de todo. Y la respuesta de esto debe de ser a Cristo solamente. Entonces seguimos acá rapidito. Abraham tiene entonces esta promesa. A Abraham no se le prometió riqueza, no se le prometió fama. Prácticamente él ya la tenía, pero él le prometió una descendencia numerosa, incontable. Pero vamos entonces a ver, dice que iba a ser un padre de una nación tan grande como todas las estrellas, hermano. ¿Cuántas estrellas podemos ver entonces en el cielo? Entonces, ¿cómo puede ser esto posible mirando la situación de él? Podemos ver entonces que Abraham busca lo que es la confirmación y seguridad de que estaba haciendo la voluntad de Dios. También podemos ver acá que los diferentes grupos que estaban allá vivían sus vidas en pecado, otros trataban de honrar a Dios, pero a partir de esto, hermanos, habían personas que estaban desafiando lo que era la voluntad de Dios y a causa de esto recibían entonces sus consecuencias. Podemos ver algunos grupos, menciono algunos acá, como lo que son los amorreos, por ejemplo, uno de estos grupos que mencionamos acá. Y además de esto, también cuando era propicio entonces este pacto de Dios con Abraham, tenemos que entender que era un pacto muy serio, ¿verdad? Entonces, vamos aquí el tiempo avanza rapidito. Dios le dice a Abraham que Abraham va a ser padre de naciones. La promesa era con su esposa Sara. Usted lee luego lo que es el capítulo 16. Entonces, Sara y Abraham tenían una criada y la criada se llamaba Agar. Entonces, Sarai le dice entonces a Abraham que ella tenía esa sierva, que por qué no se allega, por qué no tiene relaciones entonces con Agar, para que ese sea el hijo de la promesa. Entendamos, Dios nunca dijo que ese iba a ser el hijo de la promesa. Entonces, Abraham tiene relaciones, Agar queda entonces embarazada y nace entonces Ismael. Pero Ismael no era el hijo de la promesa. Luego hay diferencias, hay problemas entre lo que es Sarai y Agar. Y entonces podemos ver en el capítulo 16,
Versículo 8 dice, Agar estaba huyendo de su ama y de su problema. El ángel del Señor le aconsejó que regresara y enfrentara a Sarai, la causa de su problema, que se sujetara a ella. Y luego, hermanos, vemos que el problema creado por la desobediencia de Abraham y de Sarai todavía está vigente en el día de hoy, hermanos, en Israel. Esa decisión, porque entendamos, la bendición viene para el hijo primogénito, el primer hijo, ¿verdad? Pero el primer hijo, el hijo de la promesa, no era Ismael, sino que iba a ser el hijo que iba a salir de Sarai, que era entonces, que iba a ser entonces Isaac, que estaremos mirando esto luego. Entonces, en base a esto, ¿qué problema se ha creado? Porque ahora nació ya otro hijo con Agar y lo que termina siendo la descendencia de entonces de Ismael puede decir, bueno, pues la tierra nos pertenece a nosotros porque este es nuestro padre, ¿verdad? De su descendencia. Pero entonces el hijo de la promesa era Isaac. Pues Isaac, no, pues no, yo soy el hijo de la promesa y nos pertenece a nosotros. Hermanos, hay problemas hasta el día de hoy que está pasando todavía esto en Israel, de esta decisión que pasó, que vemos en el libro de Génesis al principio de la palabra de Dios. Luego el capítulo 17 entonces habla de lo que es el pacto de la circuncisión. Y la circuncisión, hermanos, era algo que se hacía en cuanto a, para demostrar la obediencia hacia Dios. ¿Okay? Un acto físico para demostrar obediencia hacia Dios. Hablando un poquito sobre Ismael, también podemos entender que Ismael fue uno de los primeros en adquirir la señal física del pacto de Dios con lo que fue la circuncisión. También se le conocía como un excelente arquero y cazador. Fue padre de 12 hijos que llegaron a ser líderes de tribus guerreras. Debilidades, pues él no reconoció la posición de su medio hermano Isaac y él lo que hacía era que se burlaba de él. Una lección que podemos aprender de su vida es que en sus planes Dios utiliza los errores de la gente, ¿verdad? Podemos ver que los padres, vemos a Agar y a Abraham, y él era medio hermano de lo que es entonces Isaac. Demasiado para discutir, hermanos, como le digo. Entonces vamos a brincar rápido al próximo capítulo en Sodoma y Gomorra. Vemos entonces acá que tanto pecado, ¿verdad? En Sodoma y Gomorra, que ya la gente ni valoraba la vida, la gente estaba dándose al pecado. Dice la palabra de Dios que estaban haciendo cosas aún no naturales, ¿verdad? En base a lo que es estipulado en la palabra de Dios, donde la gente se daban los hombres con los hombres, se daban las mujeres con las mujeres y hacían actos que iban en contra de lo estipulado por Dios en aquellos momentos, ¿verdad? Entonces se habla, hasta se menciona hasta por ahí, hasta lo que era el insignificante aspecto de lo que era la vida de una persona, hermano. Se hacían daño por cualquier cosa. Prácticamente, hermano, bastante similar a lo que pasó en los tiempos de Noé. Si se acuerdan de cuando hablamos de eso. Y podemos ver entonces acá, rapidito, que en el versículo 15, que Sara entonces había mentido porque tenía miedo de ser descubierta. Y muchas veces, hermanos, la mentira lo que hace es que trata de cubrir, ¿verdad? Lo que son nuestros pensamientos internos. Y nos olvidamos, hermanos, que pueden ser descubiertas en algunos momentos, pero también la mentira también ocasiona problemas. Luego en este problema que está pasando aquí con este pecado, Abraham intercede por Sodoma y Abraham tiene una conversación con Dios. Dios, si hubieran esta cantidad de personas que se arrepintieran, tú te destruirías todavía Gomorra, y sigue así como haciendo, tratando de hacer un trato con Dios, ¿verdad? Y Dios estaba dispuesto a trabajar con él en cuanto a lo que era el perdón, ¿verdad? Por ejemplo, vemos el versículo 31, donde dice, y aquí, y dijo, he aquí, ahora he emprendido a hablar por mi Señor, quizás si hallaran ahí 20, no la destruiré, respondió por amor a los 20. Y sigue así el 32, y si hallaran 10,
¿verdad? Pero sigue y sigue y sigue, hermanos, tratando de abogar a Abraham, pero no quitaba el hecho, hermanos, de que estaba viviendo una vida demasiado pecaminosa y la mayor parte de la gente ya se habían ido cuesta abajo en lo que era su pecado. Y llega entonces acá lo que es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Podemos ver en el libro, si usted busca en su libro, en lo que es en la página número 54, puede ver arriba esa foto de esas tres sombras que están ahí, ¿verdad? Y esas tres sombras que estaban ahí, eh, prácticamente estas personas cuando estos hombres van allá, la sociedad estaba tan mal, hermanos, que ellos literalmente querían entrar a la casa de Lot y querían agarrar a esos hombres para violarlos, prácticamente para tener relaciones sexuales con ellos, en base a como lo explica la palabra. Así que eso lo podemos discutir más en detalle luego, hermanos, pero muestra prácticamente como Dios en medio de una dificultad tan grande, Él trajo la salvación para la vida de Lot, ¿verdad? Y vamos entonces a parar ahí por el día, hasta el día de hoy. Que Dios les bendiga, hermano. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Les recomiendo, por favor, que estudie esto. Léalo de la Biblia un poquito más, hermano, porque hay demasiada información en esta sección. Vamos a seguir, amado Dios. Gracias, Padre, por este estudio y gracias por darnos la oportunidad, Padre, de continuar estudiando tu palabra. Guárdanos, guíanos y ayúdanos, Señor, a poder seguir teniendo hambre de tu palabra, estudiando la palabra día tras día. Te agradecemos estas cosas y las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos, hermanos, y no se olvide, continuemos estudiando y buscando la presencia de Dios. Dios les bendiga a todos.